Hola a todos nuestros amigos de redes sociales. Hoy leyendo desde casa, pues miren que seguimos con 101 héroes en la historia de México. Porque bueno, estamos en el mes de la patria, estamos en esta fiesta de cumpleaños de nuestro país, en festejos de aniversario desde que México se convierte en una nación independiente. Y bueno, hemos estado leyendo la historia de los conspiradores, ¿recuerdan? Y bueno, aparte les iba a leer algunos otros de los primeros que participaron, de los que iniciaron toda esta lucha. Ya leímos de Ignacio Allende, Ignacio Aldama, Juan Aldama, ya leímos a José Ortiz de Domínguez. Hoy les quiero leer a José María Morelos y Pavón, porque, bueno, él si bien no formó parte de las reuniones de conspiración, fue uno de los que lucharon mucho y pelearon por la independencia de este país, pero aparte, bueno, a él se le considera por su texto escrito llamado Los Sentimientos de la Nación. Se considera Sentimientos de la Nación como la primera constitución de México, porque ahí establece una serie de garantías individuales de derechos humanos para los mexicanos. Entonces, les voy a leer a José María Morelos y Pavón. Tenemos cafecito, sí, miren, en nuestra taza de gatito, aquí está, miren, la vida es mejor con un gato. Bueno, aquí está en nuestra tacita de zurdos. Esta taza, ay, qué rico café. Esta taza me la regaló un queridísimo amigo, que es Omar. Gracias, Omar. Esta taza me ha fascinado. José María Morelos y Pavón. Él nace en 1765 y muere en 1815. Fíjense que él peleó durante 5 años. 5 años peleó en esta lucha, en esta gesta, y muere en 1815. No logró ver consolidado a México como una nación independiente, pero bueno, hizo mucho. Había viajado desde Carácuaro a Valladolid para encontrarse con su antiguo rector. Sin embargo, llegó demasiado tarde. Este acababa de pasar junto con su vorágine insurgente. Nada de eso disuadió al cura y siguió su camino hasta que dio con él de Dolores en el poblado de Charo, el 20 de octubre de 1810. Ahí platicaron por varias horas. El cura de Carácuaro le propuso que le aceptara en las filas insurgentes como capellán. Miguel Hidalgo y Costilla lo vio de frente. Padre, me parece que mejor ha de ser usted un general, le contestó. José María Morelos y Pavón desde ese momento quedó como lugarteniente encargado de levantar en armas el sur de la Nueva España. Había conocido al cura cuando éste era rector del Colegio de San Nicolás en Valladolid, hoy Morelia. El conocimiento llegó tarde a Morelos. La precariedad económica de su familia lo obligó a trabajar antes de educarse. Sin embargo, mientras trabajaba en las labores del campo, la ganadería y la arriería, aprendió de su patrón a llevar la contabilidad de la hacienda donde laboraba. Sabía que un día aquellos conocimientos le serían de utilidad. Hasta los 24 años pudo entrar al colegio. Sus maestros siempre tuvieron palabras de elogio para el joven. Ahí conoció a Hidalgo, de quien se quedó con una imagen muy marcada. Un año más tarde, Morelos se graduaría como uno de los mejores alumnos de su generación, por lo que recibiría el grado de bachiller. Sin embargo, la influencia de su madre, de quien había sacado la fortaleza de carácter ante la ausencia del padre, lo llevó a unirse al seminario. Tan solo 2 años más tarde, en 1797, Morelos fue ordenado sacerdote. En 1799 se le envió al curato de Carácuaro, en la Sierra Michoacana. Ahí demostró su vocación religiosa. Se preocupaba por sus feligreses e intentaba que estos mejoraran sus condiciones. El alma empresarial y comercial le brotaba para intentar que Carácuaro se convirtiera en un poblado próspero.
Sus lineamientos comenzaban a surtir efecto cuando recibió la noticia de que su antiguo rector, Miguel Hidalgo, había sido excomulgado por la Iglesia debido a su participación en el movimiento insurgente, iniciado unos días atrás. Aquel octubre de 1810, la vida de Morelos cambiaría para siempre. Al día siguiente de que le fue conferido el mando de la insurgencia en el sur, comenzó lo que se conoce su primera campaña, destinada a la propagación de las ideas insurgentes y formar un ejército. De Valladolid había salido con 25 hombres. El 12 de noviembre siguiente, es decir, 18 días más tarde, su ejército sumaba más de 2,000 hombres. Imagínense nada más qué don de líder tenía Morelos. La organización del ejército era su principal preocupación. No quería que éste fuera como las turbas de Hidalgo, indisciplinadas y voraces. Fue así como aquel hombre de estatura pequeña, complexión robusta y, aunque criollo, con sangre africana, comenzó a impartir una disciplina férrea pero efectiva. A su mando se le unieron personajes fundamentales como los hermanos Galeana y Bravo, todos convencidos de que la guerra la hacían por la búsqueda de la justicia, la igualdad y la supresión de la esclavitud sin distinción de castas. Durante los siguientes días, Morelos enfrentó una serie de batallas con éxito. Sin embargo, pronto se enteró de la aprehensión de Hidalgo y de los demás cabecillas en Baján. Ante la noticia, abatido, prefirió guardar silencio a sus tropas. La guerra continuaría sin importar quién la dirigiera. Ignacio Rayón, quien tomó el mando de la insurgencia, buscó ganar su lealtad. Nunca hubo un verdadero concordancia entre los dos. Sin embargo, Morelos aceptó su invitación para formar la Suprema Junta Nacional Americana en 1811, que pronto tuvo que peregrinar por lo que hoy es Michoacán y Guerrero para salvarse del asedio realista. Morelos le prestó protección. La segunda campaña había comenzado. Estuvo a punto de tomar Toluca, la puerta hacia la capital, pero prefirió, por razones no muy claras, no hacerlo. Se retiró hacia tierras más conocidas en donde lo esperaba una de las gestas más heroicas de la guerra insurgente. En Cuautla, su ejército fue sitiado por las fuerzas de Félix María Calleja durante 72 días, al borde de la inanición. El valor de Morelos, así como de los que le acompañaban, ha quedado en los más altos peldaños del atrio del heroísmo. Rompió el sitio el 2 de mayo de 1812, dando a los realistas un duro golpe. La tercera campaña no fue menos intensa. La toma de Acapulco, protegido con vehemencia por los españoles por su importancia económica y su posición estratégica como puerto, fue finalmente lograda por el siervo de la nación. Pero su mayor ofrenda a la patria fue el documento que escribió bajo el título Los sentimientos de la nación. En ella, por primera vez, se establece la posibilidad de la independencia de México, la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y el establecimiento de normas en cuanto a religión, libertad, justicia, educación, problemas agrarios y más. Este documento sirvió como antecedente de la Constitución de Apatzingán en octubre de 1814. Es por eso que yo les decía que Sentimientos de la Nación se considera como la primer constitución de México, aun cuando México todavía no era una nación independiente. Morelos defendió y protegió el Congreso, que dio vida a la Constitución y que le nombró un año atrás generalísimo y encargado del Poder Ejecutivo hasta llevarlos con bien a Temalaca, Guerrero. Pero Calleja, que seguía sus pasos de cerca desde el sitio de Cuautla, encontró la oportunidad para atacarlo. Morelos se hallaba debilitado con la muerte de Mariano Matamoros y Hermenegildo Galeana, por lo que Calleja, confiado, ordenó a sus tropas un ataque frontal contra el siervo de la nación. Morelos, después de 5 años en la insurgencia, fue finalmente aprehendido. Llevado a la Ciudad de México, fue juzgado, degradado y sentenciado por el Tribunal de la Inquisición. En San Cristóbal Ecatepec fue fusilado el 22 de diciembre de 1815. Uno de los más grandes hombres que el país ha dado. Su lucha, como su tinta, fue pretexto para fundar al país que años más tarde nacería libre e independiente. Bueno, pues ahí tienen ustedes un poco de la historia de este hombre, el siervo de la nación,
que escribió Sentimientos de la Nación, considerado como la primera constitución, y que de ahí sentó las bases para la constitución, la primera constitución ya con nombre de constitución, que fue la de Apatzingán. Quiero comentarles alguna otra anécdota de Morelos. Se cuenta que Morelos, cuando es aprendido y que iba a ser fusilado, un día antes es aprendido, y por el nivel, la envergadura que tenía Morelos, no dejan que duerma en una celda, sino que duerme en la casa, fíjense nada más, del capitán, que es el que lo iba a llevar al paredón, al fusilamiento. Este capitán pensaba que Morelos no lo sabía, pero cuando estaban cenando, ese capitán tenía la cabeza hacia abajo. Y entonces Morelos, el gran Morelos, el siervo de la nación, le dice: levante usted la cara y vea de frente a un hombre, a un libertador, que el día de mañana usted va a fusilar. Sea hombre y véame a la cara. Y eso fue lo que le dijo, fíjense, en la cena. No, pues ya se han de imaginar, ¿verdad? Bueno, otro aspecto importante que cabe bien mencionarlo, que lo mencioné aquí en la lectura, es que Morelos era una mezcla de criollo con africano. Por lo tanto, él era mulato. Por eso él se cubría con ese paño que traía, se cubría la cabeza, porque su pelo era chino, y entonces, bueno, eso hacía que si se daban cuenta que realmente él era mulato, pues no iban a confiar mucho en él. Otro aspecto importante que también se dice del paño es que él sufría de migraña, y pues en esa época no había medicamentos fuertes para quitar el dolor de cabeza, y él lo que hacía era amarrarlo así bien fuerte en la parte de atrás, y así amarrado le apretaba la cabeza, y era lo que le disminuía el dolor de la migraña. Bueno, esas son algunas anécdotas que hemos ido leyendo ahí a lo largo de nuestros libros y nuestra biblioteca, que se cuentan en los anales de la historia. Pero el siervo de la nación, si bien no logró ver a México consolidado como una nación independiente, sí sentó las bases para que México tuviera una constitución. Pues bien, siga leyendo en casa, siga leyendo en familia, seguiremos leyendo sobre nuestros insurgentes, y el día de mañana pues leeremos a otro de estos héroes en la historia de México, y que hicieron que México fuera una nación independiente, esos héroes que nos dieron patria y nos dieron libertad. Así es que siga tomando cafecito en sus tazas. Este es de gatito, mira, ahí está el gatito, y nos vemos hasta mañana.